Ya, hola chicos, buenos días. No sé si se está escuchando bien, a ver. Debería escucharse bien. Lo que les eh, voy a mostrar ahora es una cápsula de planos eléctricos, más o menos cuáles son las consideraciones que hay que tener. Em, de partida, un plano eléctrico tiene siempre más consideraciones que los planos de agua potable y de alcantarillado. Por ejemplo, ¿cuáles serían las consideraciones? Si nosotros tenemos en un proyecto que no sea de vivienda, como este que es de vivienda, circuitos de climatización, todo el sistema de climatización, el sistema de ventilación, el sistema de, por ejemplo, de luces de emergencia, en el caso de que, o sea, pueden ir, o luces de evacuación, ¿cierto? Pueden ir conectados tanto al sistema normal y al sistema de emergencia, que sería un grupo electrógeno. Ahora, lo más importante que un circuito, o sea, un plano eléctrico se va a dividir en circuitos, y estos circuitos se van a dividir en circuitos que son de alumbrado, y también lo podemos decir en enchufes, o estos enchufes son enchufes de alumbrado y enchufes de fuerza. Enchufes de alumbrado y enchufes de fuerza. Como primera instancia es súper importante esto, que es la viñeta original de la SEC, que tiene una consideración distinta, un diseño distinto al de alcantarillado y agua potable. Y en segunda instancia es en que la lámina tiende a dividirse en dos partes, o sea, el proyecto en dos láminas. La primera, toda la lámina que contenga, por ejemplo, los circuitos en una vivienda. Estamos hablando de lo más básico. Em, lo más, las plantas de alumbrado que tienen que ver con todas las luces y donde vamos a tener los tipos de interruptores, ¿cierto? Los 912, ¿cierto? De un efecto, los 915 de dos efectos, los 936 de tres efectos y los 924 que se conocen como em, estos enchufes que encienden en un lado y se pueden apagar del otro. Por ejemplo, tiende a ser útil en las escaleras, en esa zona. Ahora, aquí tenemos la planta em, de alumbrado, en donde es importante que cada circuito, además, se subdivida en subcircuitos de alumbrado y se van a ir categorizando por un número. Por ejemplo, circuito 1. Por ejemplo, yo no alcanzo a ver aquí, pero circuito 2. Por ejemplo, circuito 3. Y los va a ir sectorizando. Y la idea es que estos circuitos, al ir tomando todos los componentes, ¿cierto? Llegan directamente al tablero que se encuentra ahí, ¿ya? En este caso, el tablero tiene que ser de fácil acceso y estar cercano a el empalme y también cercano al medidor, ¿ya? Eh, aquí tenemos el medidor de electricidad tiende a caracterizarse por estar con la E de empalme. Pasado esto, vamos a encontrar dos tipos de tierra, la puesta a tierra y la puesta de servicio. Esta es la puesta eh, tierra y esta es la puesta de servicio. Y en donde llegan los cables o los conductores de color verde y los blancos, ¿cierto? Esta puesta a tierra y puesta de servicio puede ser, como en algún minuto lo dijimos en clases, una en barra, ya sea horizontal o vertical, o también pueden ser también en una malla, pero las mallas deben ser diseñadas por los ingenieros eléctricos porque tienen que ver mucho con la calidad del suelo y la cantidad ¿cómo se llama?, de resistividad que tenga el suelo. Entonces, vamos por partes. Tenemos el empalme, un poco más abajo tiene que estar el poste,
Por ejemplo, acá está el poste, del poste al empalme, ahí. Del empalme entra al primer tablero, que en rigor hay varios tipos de tableros. Están los tableros generales, ¿cierto? El tablero auxiliar, están los tableros de distribución, pero en rigor el concepto de tablero es el mismo. En estos tableros tienen que aparecer los circuitos de todos los eh, circuitos, valga la redundancia, que sean tanto de alumbrado como de fuerza o de enchufes. Entonces aquí tenemos primer piso, de acá, donde aquí se nota que son pocos, uno les conoce como centros. Por ejemplo, acá tenemos todo esto, es un mismo circuito. ¿Por qué? Porque se supone que si yo corto de aquí, los que terminan apagándose en rigor van a ser las luces o los focos de toda la zona, ¿cierto? En la que yo acabo de colocar las cruces. Y este formato indica el cable que le da una cierta tolerancia al largo existente. ¿Ya? Y aquí tenemos los enchufes. Aquí tienen un 912, si mal no se ve bien el plano. Y aquí tienen dos 912 también. Entonces, dependiendo de la cantidad de circuitos, el tablero puede ser un poco más grande. Y podemos tener tableros de distribución en la parte de arriba de la edificación. Ese tablero se conoce como tablero de distribución. O colocar todos los elementos en la parte de abajo, como un tablero general. Pero el tablero general tiene que tener sobre un 25% más de volumen en el caso de que también se necesite ampliar esto. ¿Ya? Entonces tenemos este es el circuito que corresponde a los alumbrados. Por ejemplo, acá tienen un foco, dos focos. Todo este circuito corresponde a hasta ahí, se junta y creo que llega hasta este de acá. Uno tiene que ir más o menos siguiendo las líneas para poder ir conociendo el circuito. Ahora, en la segunda parte, me deja pasar tenemos la otra parte del plano. Se ve un plano un poco más ordenado, donde es súper importante para todos los planos tener las simbologías para que nosotros podamos leer mejor. Eh, Tiene la viñeta respectiva y esta es la planta de enchufes, tanto de enchufes de fuerza como de enchufes de alumbrado. El enchufe de fuerza simplemente es aquel enchufe que tiene un solo circuito, como ahí, y hay un enchufe de fuerza. Y creo que esta es la cocina. ¿Y por qué se caracteriza por uno o dos? Porque en esta zona es donde deberían estar, por ejemplo, o enchufar cualquier elemento que corresponda a elementos que tengan motor o alguna resistencia. Los otros enchufes que se conocen como enchufes de alumbrado son aquellos y pueden estar en más, pueden tener muchos circuitos, o sea, pueden haber muchos más dentro de un circuito. Utilizan para encender, para enchufar cargadores, lámparas, etcétera. La distancia entre ellos va entre de 30 a 80 centímetros desde el suelo y olvidé que los interruptores van de 90 a 1,10 m, 1,20 m de altura desde el nivel de piso. Por eso es importante también que en los planos aparezcan estos elementos que implican el nivel natural o el nivel de terreno. Y lo otro importante en los planos es que aparezcan los nombres de los sectores, no el mobiliario, sino el nombre de los sectores. Entonces aquí también podemos hablar de circuitos, ¿cierto? Tanto en la parte de arriba y en la parte de abajo, primer y segundo piso. Y tenemos dos cosas importantes también acá. Una es el esquema unilineal y dos, que está abajo, el cuadro de carga, que tienen que tener una relación muy estrecha. Por ejemplo, nos vamos a acercar al cuadro muy bien, voy a colocar la otra PPT, o sea, el PDF para que se entienda.
Vamos a abrir. Utilizar un minuto. Ahora no tengo opción a uso del lápiz, pero vamos a explicar grandes rasgos. Se llama unilineal. Este indica que es un empalme monofásico porque la guía, a ver si se puede colocar en la guía principal, que es esa, indica que es una sola y por eso tenemos un empalme monofásico. Si fueran dos más, sería trifásico. Si fueran dos pegaditas, serían bifásicos. Entonces partimos con el empalme proyectado. Significa que es proyectado porque se supone que este es un proyecto nuevo. Y de aquí llega al medidor. Este medidor tiene dentro del medidor tiene un eh, protector termomagnético de 40 amperes. Los protectores termomagnéticos disyuntores automáticos en un sistema monofásico pueden ser de 40 amperes o de 25 amperes de intensidad. Aquí dice que el ducto que viene desde el medidor hasta el tablero de alumbrado y de fuerza, faltó una F, es un ducto que en realidad viene un PVC de conduit, ese es la canalización de 50 milímetros y el conductor es un THHN en de 8 a 8,37 milímetros. O también puede ser un Superflex, que es libre de halógeno, de 8,3 milímetros cuadrados. Y entra al tablero, este es el tablero, ¿cierto? Y en el tablero se van a diferenciar dos cosas, o tres cosas. Primero lo que está acá, a este lado, que es la puesta a tierra y la puesta de servicio, ¿ya? Que en este caso es una barra Hooperwell de 5 octavos por 1,5 metros. Se venden en la mayoría de las tiendas o ferreterías. Y puede ser común, sí, puede ser común. El tema es que dependiendo de la resistividad del suelo, esto puede ir variando. Puede estar horizontal la barra, puede estar vertical o inclusive, ¿cierto? Puede estar eh, como una cuadrilla, ¿cierto? Ahora, acá esto está bajo la normativa antigua. La norma nueva solicita de que cada uno de los circuitos tenga un protector diferencial. ¿Y yo cómo sé cuáles son los circuitos? Los circuitos están acá abajo. Tengo en total 16 circuitos, del 1 al 16. Hay unos que tienen voy a acercarme un poquito más. Esto es un protector termomagnético disyuntor automático de 10 amperes de una fase. Porque yo sé que es de una fase porque esa línea horizontal a la curva significa que es de una. Si tuviera tres, significa que sería un protector termomagnético o disyuntor protector diferente o automático trifásico de 10 amperes. Amperes es la unidad de intensidad por si acaso. Si se han olvidado, es la unidad de intensidad. Aquí tenemos otro de 10 amperes. Los 10 amperes es el mínimo que solicita la ley o la norma. Usted no puede colocar menos de 10 amperes. Y ahí se hace la diferencia, ¿cierto? Cuando estamos hablando de 16 amperes, que generalmente los de 16 amperes parten con enchufes que son de fuerza. ¿Y porque yo sé que son de fuerza? O un sistema de enchufes, porque aquí en esta cajita cuadrada, ¿cierto? Que tiene una diagonal, es el protector diferencial. Protector diferencial y luego viene el protector
termomagnético. Recuerden que tenemos un protector termomagnético inicial. Ah, perdón, acá está tiene doble puesta. Acá está la otra, perdón. Acá dice que son dos cables, ¿cierto? Que uno es la puesta de servicio y otro es la puesta a tierra. Y cada uno de esos, ¿cierto? Son dos cables de 5,26 milímetros cuadrados de HHN en una canalización de PVC, ¿cierto? En 20 milímetros conectada a una barra de una barra Cooper-Weld de 5 octavos por 1,5 metros. Ahora, volviendo a esto, circuito 6. El circuito 6, ¿cierto? Le corresponden 16 amperes y tiene un protector diferencial de 2 por 25 amperes por 30 miliamperes. ¿Por qué significa 2? Porque el protector diferencial recibe dos cables, el blanco y a su vez el cable de fase, o sea, un neutro y una fase. Aguanta hasta 25 amperes, ¿cierto? Y siempre se ve con relación al disyuntor o automático que viene por debajo y tiene una caída de 30 miliamperes. Eso significa que si pierde el sistema 30 miliamperes de intensidad, el protector diferencial se va a caer para evitar, ¿cierto?, que una persona genere tierra o cualquier otro elemento genere tierra que no sea la tierra misma, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos otro protector diferencial, pero en este caso tiene dos disyuntores o dos automáticos o dos protectores termomagnéticos que corresponden al circuito 8 y al 9 del proyecto. Y hacia allá siguen habiendo eh, disyuntores de 16 amperes. Ahora, más abajo, que tiene mucha relación con lo que estábamos hablando, es el cuadro de carga. Este cuadro de carga, ¿cómo lo relacionamos al cuadro, ¿cómo se llama? Al cuadro, al esquema unilineal? Porque aquí tenemos los circuitos, tenemos que tener los mismos 16 circuitos. ¿Ya? Entonces vamos, por ejemplo, a revisar el circuito número 1. Circuito número 1, ¿qué dice este cuadro? ¿Tiene centros? Me refiero a focos, no. Enchufes tampoco. Tiene un apliqué de 100 watts. Esta potencia la colocan ustedes y es de acuerdo a la especificación técnica, ¿ya? El enchufe de 16 amperes se reconoce como el enchufe de fuerza simple, ¿ya? Entonces tiene 5 apliques de 100 watts. Tiene focos dicroicos de 50 watts. Tiene 13. Y en total, la suma total de todos los artefactos son 17. Ahora, ¿cómo yo lo hago acá? 17. Eh, si yo sumo las potencias, me da 1050 watts. ¿Ya? 1050 watts. En algunos casos vamos a colocar que la intensidad va a ser tanto en la fase R, S o T, o en este caso, como es solo monofásico, le vamos a dar un puro nombre, fase R. Como yo sé que es 4,77 amperes, el resultado es porque si ustedes sacan la calculadora y dividen 1050 dividido en 220, que es el voltaje, que está en otro de los videos, me va a dar 4,77 amperes. Eso significa que yo necesito un disyuntor de una fase por 10 amperes. Eso significa una fase por 10 amperes. Ahora acá, el ducto El ducto está dentro de los otros videos también y es un cálculo, porque dependiendo, lo mínimo de área libre que debe tener un ducto son 35% aproximadamente, ¿ya? Y el conductor, aquí se declara que es un conductor de 2,8 THHN, ¿cierto? Con el cable, milímetros cuadrados. Eh, Está 2,8, 2,5, 3,31, 1,5. Eso va a depender del diseñador más que nada. ¿Y qué abarca? ¿Cuál es la ubicación que abarca? Son los dormitorios 1, 2, 3 y los baños 1 y 2. Aquí
uno puede separar un poco, porque los baños son zonas húmedas y lo primero que hay que separar son las zonas húmedas de las secas. Lo primero, es lo primero en un diseño. ¿Ya? Vamos a explicar el otro. El circuito, a ver, uno que tenía dos juntos. A ver, el 8 y el 9. Tienen el mismo protector diferencial. No, 8 y 9. Circuito 8 y 9. Dice que tiene 10 enchufes de 100 watts. 10 enchufes de 100 watts. Quiero esconderlo. Ahí sí. 10 enchufes de 100 watts y el otro tiene 8 enchufes de 100 watts. En total, si me sigo acá, son 800, ¿cierto? Y son 1000. Si yo lo divido en 220, me da el primero 4,5 y el segundo me da 3,6. Por el hecho de ser enchufes que no son de fuerza, o enchufes que no son de 16 amperes, como les dicen también, eh, les, les, o sea, por la cantidad de potencia, por la cantidad de enchufes, se considera un protector diferencial que resguarde ambos circuitos, ¿ya? Y esos dos, parece que era el 8 y el 9 que estábamos viendo, eran estos. Este corresponde al pasillo, al baño, al dormitorio y al estudio, y el otro corresponde todo al segundo piso. Entonces, vuelvo a repetir, aquí hay un detalle que se fue, ¿cierto? Que en realidad los baños son parte de solamente de la zona húmeda. Ojo, el horno eléctrico va por sí solo y se asume, ¿cierto? Con una potencia, y esto aparece en las especificaciones técnicas del horno, que tiene que tener un protector diferencial de 16 amperes porque se calcula, y un protector termomagnético de 16 amperes y un protector diferencial compartido con la cocina y el horno. Eso sí se puede hacer, ¿ya? Eso es, chiquillos, la pequeña clase, ¿cierto? Para poder explicar cómo funcionan los sistemas, ¿cierto? Ah, y lo otro importante que se me está quedando y se había visto bien en los otros, es que cuando aparecen esa rayita y aparece un 3 indica que son exactamente 3 cables los que pasan por ahí. Cuando el enchufe está pintado de negro y no está, ¿cierto? En algunos casos ¿cómo se llama? Del mismo color, pero si está rayado el enchufe, significa que es un enchufe de fuerza. Un enchufe de 100 watts solamente. El enchufe de fuerza está contra el enchufe de fuerza. Está rayado. Y cuando hablamos de un arranque indica que podría tener una opción de corresponder al portón eléctrico, por ejemplo. Eso podría ser el arranque. Espero que haya sido de utilidad esta cápsula para poder aprender a leer planos eléctricos. Gracias, chicos.